Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de PHP. En el primer vídeo lo que estuvimos viendo era qué era PHP. Dijimos que era un lenguaje interpretado que nos permite crear páginas dinámicas, a diferencia de las páginas estáticas que solo se consiguen utilizando ficheros HTML. Y bueno, y luego lo siguiente que estuvimos haciendo es instalar un servidor, una aplicación denominada Champ. Yo la conocía con una P, pero se ve que le han añadido soporte a otro lenguaje de programación que es Perl, que ese sí que no lo voy a dar porque no conozco nada de Perl. Y bueno, simplemente ya cogimos y lo ejecutamos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué hemos instalado esto? Os preguntaréis algunos. Y la razón es sencilla. Lo hemos ejecutado porque para la hora de hacer las pruebas necesitamos tener un servidor ejecutándose para realizar las pruebas. Ahora mismo, pues claro, la otra opción sería desplegarlo en algún sitio que lo tuviéramos, pero esto implica una cosa: necesitas contratar un buen hosting que soporte PHP y MySQL, lo cual no es nada difícil porque prácticamente todos los hosting lo dan. Y nada, simplemente tenéis que coger, pues registrar un dominio con hosting, para que os hagáis una idea. Eso más o menos, si os vais a la opción más barata, por unos 40-50 euros al año lo tenéis. Pero tened en cuenta que, bueno, eso será a lo mínimo, con muy poquita capacidad y muy poquitos recursos. Para un servidor medio os va a costar sobre 100 euros. Y ya si es algo con clientes, os va a costar más de 300 euros. ¿De acuerdo? Ahí ya valorarlo. Siempre cuando se empieza un proyecto es mejor valorarlo por lo bajo, y en caso de que necesitéis más recursos, pues simplemente es contratar más. Y si llegáis a un punto de que no os pueden dar más, entonces ya ahí sí me plantearía el poner una máquina con conexión dedicada y demás. Una máquina propia. Que eso lo podéis poner vosotros, o lo puede generar, o lo puede poner el propio hosting, ¿de acuerdo? O utilizar servicios en la nube, algo más ya novedoso, ¿de acuerdo? El servicio de la nube, para que os hagáis una idea, es simplemente una máquina que puede coger y puede ejecutar muchísimas cosas distintas. Tiene una serie de contenedores con aplicaciones puestas, y que cuando se necesite ejecutar un cierto código que le llega a una petición, pues coge, se pone el contenedor un momento, ejecuta, y cuando ya no deja de ser utilizado, pues simplemente pues cede su CPU a otra cosa. ¿De acuerdo? En hostings, pues bueno, algunos se preguntará, ¿qué recomendación me das de hosting? Bueno, mi primer consejo es investigar bien antes de contratar un hosting, porque rara vez devuelven el dinero, ¿de acuerdo? Si habéis contratado un año, os vais a tragar el año, queráis o no, ¿de acuerdo? Me ha pasado de hostings muy malos. No voy a dar nombres, no voy a perjudicar a nadie, ¿de acuerdo? No voy ni a beneficiar a nadie ni a perjudicar a nadie, ¿de acuerdo? Pero he tenido hostings que al día 2 me estaba arrepintiendo. Y al año siguiente se movió el hosting. Porque horrible, te prometen ciertas cosas y luego acaba y resulta de que no es lo que te habían prometido, se cae la página cada 2x3, etcétera, ¿de acuerdo? Que puede ser puntual, que puede ser, coño, me ha pillado el día, pero es que fue el segundo día, fue el quinto, fue el sexto, fue el décimo, o sea, es que prácticamente todas las semanas había tiempo que estaba caída la página. Por eso digo que lo que mencioné en el otro vídeo, eso del 99,9%, pillarlo con pinzas, porque técnicamente el 99,9% de un año son 2 minutos.
Más o menos. No es más tiempo, son unos 2 minutos aproximadamente. Entonces, es muy poquito tiempo. O sea, es que creo que ponía 99,999%. Una cosa sí creo que ponía. Entonces, el más barato no siempre es el mejor, ¿de acuerdo? No siempre es el mejor. Intentar pillar algo que tenga un número normal de usuarios, es decir, que no tenga ni un número desmesurado, porque fijaros que un número desmesurado puede implicar dos cosas. Que puede ser barato, y por eso la gente se ha apuntado, pero eso significa que al tener mucha gente, posiblemente al darle petición a todas va a ir peor, y tampoco el más caro. Y eso, y luego, tienen varios planes, casi todos los hostings suelen tener varios planes. Y bueno, aquí ya es según la envergadura del proyecto. Si es un proyecto, por ejemplo, que es una tienda de quesos, que muchas veces, en vez de hacer una página, podéis ir y crear un WordPress directamente. Pero bueno, para saber WordPress, primero es importante aprender un poquito de PHP, por si tenéis que modificar alguna cosa. ¿De acuerdo? Aunque WordPress permite hacer mucho sin saber nada de PHP. Pero bueno, imaginaos que queréis crear, yo qué sé, una tienda de quesos. O sea, una tienda virtual para. O sea, una tienda virtual para una de quesos. Y aquí, independientemente de. Bueno, aquí, independientemente de luego ya de que se ponga WordPress, ¿de acuerdo? Si es una tienda pequeñita que lo único que quiere vender es pues a un mercado nacional, vamos a decir nacional porque es muy optimista, ¿de acuerdo? Pero bueno, a un mercado nacional, a lo mejor al principio no es buena idea que, por ejemplo, que pongáis recursos como para que soporte 1000 personas en concurrente. Porque rara vez vais a llegar a tener 1000 personas en concurrente. ¿De acuerdo? Es muy difícil llegar a tenerlas. Entonces, ahí, pues recomiendo, pues, lo menos posible, porque además, si luego no necesitáis ni almacenar muchos datos en base de datos, ni ficheros, ni nada, que os va a sobrar espacio, podéis pillar el plan más barato que haya. ¿De acuerdo? Otra cosa es luego ya, por ejemplo, una página como ya puede ser, por ejemplo, El País o Amazon, etcétera. Una página ya con muchas visitas en concurrente. Ahí sí se necesitan muchos recursos o incluso muchas máquinas distintas. Y que otro servidor llamado balanceador distribuya las cargas de trabajo, es decir, las peticiones que van llegando entre todos los servidores. ¿De acuerdo? Entonces, ni el más barato ni el más caro. Según las necesidades que tengáis en el proyecto, informaros bien antes de las condiciones con el propio hosting. Y luego, otra cosa muy recomendable, aunque esto no lo menciona mucha gente, es, en la medida de lo posible, pillar un hosting que tenga soporte 24 horas vía telefónica. ¿Por qué? Porque si es un hosting hay muchos hosting que dan servicio de 8 de la tarde, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y a lo mejor el domingo no dan soporte. O sea, a lo mejor eso es del lunes a sábado y el domingo no dan soporte. Hay unos cuantos hosting. ¿Qué pasa si lleváis algo a producción y tenéis un problema? Por ejemplo, hace falta que en vuestro PHP activen un módulo especial para ejecutar algo y, claro, vosotros no tenéis acceso. Lo tiene que ejecutar el administrador, es decir, vuestro proveedor, para hacerlo. ¿Qué hacéis? Son, por ejemplo, el sábado a las 8 de la tarde. Al cliente le tiene que decir, no, mira, hasta el lunes no puede funcionar. O, por ejemplo, hay una caída o un problema con los emails. Vais a estar un día y medio con la avería. Y no lo van a solucionar el lunes inmediatamente, van a tardar. En cambio, si pilláis uno 24 horas, podéis llamar, será un poquito más caro, pero yo os lo recomiendo. Porque si surge un problema a las 3 de la mañana,
a las 3 de la mañana, un chico que, mira, por desgracia, no quiero meterme, pero aquí en España hay una muy mala costumbre, que es que siempre te atiende, no quiero ser racista tampoco, ¿de acuerdo? Pero siempre es una persona de Latinoamérica. Siempre. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tienen los pasos, tienen un manual con los pasos por defecto a seguir. Y a ver, no me parece mal, ¿de acuerdo? No me parece mal esas empresas que tienen unos pasos modelo a seguir, porque muchas veces esos pasos los resuelven. Pero cuando tu incidencia es de algo muy específico, esos pasos no te lo van a resolver. Por tanto, debería ser un especialista. Si fuera una persona de Latinoamérica, un ingeniero experto que estuviese en soporte, me daría igual, ¿de acuerdo? Pero el problema está que se tira de los pobres latinoamericanos para seguir un guión que no te lleva a nada y muchas veces lo has llegado a probar. Y de hecho voy a contar una historia sin decir quién fue, ¿de acuerdo? Hace unos años, bueno, quien haya visto mi currículum habrá visto que trabajé para una compañía que hacía desarrollo de aplicaciones de compraventa de oro. Y bueno, teníamos la aplicación publicada en internet porque es más fácil de gestionar, así. Y bueno, tuvimos, afortunadamente, claro, las tiendas que se manejan en horario laboral. Por tanto, ahí el servicio de 24 horas no es tan necesario. Sí que se ejecutan ciertas rutinas en otros horarios que no son de tienda, pero por lo menos no necesitas tan excesivamente ese servicio de 24 horas, pero sí necesitas que esté gran parte del tiempo. Y bueno, la cuestión es que surgió un problema con cuando en las compraventas de oro, una de las cosas muy importantes es que todos los días en la comisaría que tiene asignada dicha localidad, o el conjunto de comisarías que tiene asignada dicha localidad, les tiene que llegar una relación de las facturas que se han vendido durante ese día, para un control por si se detecta algo robado. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa? Hubo un problema con el servidor de correo. Y yo sabía que el problema estaba en el propio servidor de correo. Pero claro, nosotros no tenemos acceso directamente al servidor de correo que da el hosting. Me puse el contacto y lo primero que me dijo la persona es que revisara mis scripts y la versión de PHP cuando no tiene nada que ver. Porque una cosa es que yo hubiese cogido y hubiese actualizado la versión de PHP. Pero la versión de PHP normalmente es algo que tú no coges y cambias a la ligera. ¿De acuerdo? La versión de PHP tú no coges y la cambias a la ligera. Porque una cosa que no dije el otro día sobre la versión de PHP es que si tú no... O sea, si tú coges y actualizas la versión de PHP, dijimos que había un montón de versiones, si escribimos algo en la versión 5, es posible que en la versión 7 no te funcione ese código. Entonces, yo entiendo que dentro de los cambios te digan que revises si estás ejecutando la versión de PHP que tú pusiste. Pero yo ya le dije directamente que el error se producía en el propio servidor de correo. No tiene nada que ver ni el código que yo estoy ejecutando, ni la versión donde estoy ejecutando yo el PHP. Era un problema de conectividad. Pues no supieron resolverlo. Y el problema es ese. El problema es, al final resulta de que habían tocado algo en la configuración del correo de ciertos dominios. O sea, creo que era de una máquina en concreto. Habían tocado un puerto o algo y había dejado de funcionar. Supongo que habría más usuarios afectados. No creo que fuéramos únicamente nosotros. Pero eso impidió que el correo se enviara durante un día. Lo cual tuvimos que coger, y aparte, cuando intentabas enviarlo el correo por el Outlook, pues se producía el mismo error. Y claro, ¿qué pasó? Que al final, al día siguiente, antes de que policía nos dijera algo, tuvimos que coger y desde cuentas manuales, y llamando previamente a cada comisaría, tuvimos que decir que les íbamos a enviar, que si no tenían prisa, se lo enviaríamos cuando estuviese,
pero que si tenían prisa, y créeme, tienen prisa, no se pueden esperar ni un día, tienen prisa. Yo entiendo por qué, porque si no el ladrón se les puede ir, yo lo entiendo. Les enviamos el correo por una cuenta personal. Claro, cuenta personal de la empresa. Que no es lo mejor, porque normalmente ellos ya tienen el correo que llega, pero por lo menos para que lo tuvieran. Claro, cuando estuvo solucionado, pues sí se envió otro correo remitiendo otra vez lo mismo. ¿De acuerdo? Por eso es importante que el soporte de 24 horas sea, o sea, que sea un soporte de 24 horas y bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ya no voy a decir nada más. Esto, pues bueno, tenemos el champ para pruebas en local y cuando lo queramos llevar a producción hay que subirlo a un hosting en remoto, porque claro, otro problema es que, vale, yo lo tengo ejecutando y quien se quiera conectar, pues le tienes que abrir un puerto en el router, tienes que coger y crear, o sea, una de dos, o contratar con tu proveedor de internet una IP fija y luego con una aplicación de DNS o con un servicio de DNS asignarle un nombre, o incluso en esa máquina que tenga ejecutándose por ejemplo, un programa llamado DAC-DNS, que lo que te permite es cambiar el nombre automáticamente cuando se actualiza la IP, y cuando se cambia la IP, pues simplemente pues se actualiza y la IP. Pero bueno, esto tarda 48 horas, por eso es mejor que sea fija, ¿de acuerdo? Los cambios de DNS suelen tardar hasta 48 horas en replicarse. Así que bueno, vamos a seguir con lo que estamos diciendo. Entonces, hemos descargado Champ, ¿de acuerdo? Y lo hemos instalado y lo hemos ejecutado. ¿De acuerdo? Bueno, importante. Una cosa que no dije el otro día. Es posible que cuando lo lancéis, cuando le hagáis se me ha parado hasta el rato. Cuando le hagáis al start aquí, es posible que esto se os ponga en rojo. ¿De acuerdo? Si se pone en rojo, lo más normal suele ser que tenéis un servicio. De hecho, lo suele poner aquí el error. Tenéis un servicio corriendo o ejecutándose en el mismo puerto. No voy a entrar en detalle, esto es tarea para un curso de redes, pero los puertos es dentro de una máquina, dentro de la dirección de una máquina, la máquina está escuchando en una serie de puertos, es decir, vamos a decir, por ejemplo, que hay que un ordenador tiene una dirección y tiene 65, vamos a decir que tiene como 65.000 teléfonos. No recuerdo el número exacto, pero eran por ahí, eran 65.000 puertos, creo que era. Tiene 65.000 teléfonos. Casilla, en este caso se le llaman puertos, ¿de acuerdo? Pero para que hagáis una idea de lo que es. Cuando le llega una petición, no solo le llega la petición a un puerto, o sea, a una dirección. Le llega la dirección también al puerto. Al puerto está conectado una aplicación en concreto. Si hubiera dos, nunca sabríamos para qué aplicación es. Por tanto, la primera aplicación que escucha en un puerto es la única que puede estar en ese puerto. Por tanto, si os da un error Apache cuando se ejecuta, que normalmente sale aquí en color rojo, significa que ya hay otro proceso escuchando en el puerto 80. ¿Qué puede ser si algo está escuchando en el puerto 80? Pues tendréis que ver, por ejemplo, si tenéis un servidor de Glassfish o otro Tomcat instalado, que no haya una instancia de Champ colgada por ahí por medio, que hayáis abierto otra y le hayáis dado start, etcétera, ¿de acuerdo? Pero si es la primera vez que habéis instalado Champ y no tenéis otros servidores, en principio no debería haber ningún problema, ¿de acuerdo? Otra cosa es que hayáis instalado alguna utilidad de Visual Studio, en concreto de ASP, si mal no recuerdo, que creo que ahí sí instala como mini servidores y cosas así, y es posible que eso sí se esté ejecutando en el puerto 80, ¿de acuerdo? Pero en principio, si no habéis instalado nada así de Visual Studio ni nada, en principio debería ejecutaros perfectamente.
¿de acuerdo? Para apagarlo simplemente es darle stop, ¿de acuerdo? Y ahora mismo le voy a dar stop al Apache, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a hacer es un mini cambio, que bueno, yo sé que había que hacerlo en las versiones antiguas de Champ, pero yo no sé si hay que hacerlo en esta. Entonces, hay un fichero de configuración del propio Apache. Entonces, si nos vamos a la carpeta donde se instala Apache, en Champ, ¿de acuerdo? Dentro de la carpeta PHP, bueno, aquí está todo lo que está instalado. Aquí tenemos PHP MyAdmin, ¿de acuerdo? Con todo el código para ejecutarse. Y aquí tenemos el PHP. Bueno, el servidor Apache está ahí. Y este PHP, hay un fichero que está aquí, que es PHP, bueno, está el ejecutable de PHP. Y tenemos aquí el php.in. Este fichero es el fichero de configuración del servidor. ¿De acuerdo? Es decir, que todo lo que se ejecute va a basarse en la configuración que hay aquí escrita. Ahora bien, esta configuración se puede sobreescribir según donde estemos ejecutando, porque este fichero puede estar en muchísimas partes. ¿De acuerdo? Os voy a decir las dos más relevantes. Las dos más relevantes son el directorio PHP que está instalado en el Champ, es decir, bueno, en este caso es en el directorio donde esté instalado el Apache o el PHP en este caso, ¿de acuerdo? Ahí es un sitio. Y el otro sitio es en el directorio del fichero que se esté preprocesando en ese mismo momento. Y alguno se preguntará, ¿y por qué se hace esto? Porque muchas veces hay configuraciones que se quiere que para ciertas partes de una web sí estén y para otras no. Por ejemplo, si queremos prohibir el acceso a unas ciertas zonas de la página o que ciertos ficheros se ejecuten con una configuración distinta, que puede llegar a pasar, nos interesa que ese PHP ini reemplace al otro. De hecho, tiene más prioridad el que está ejecutándose en el directorio del fichero. Este tiene menos prioridad que el otro, ¿de acuerdo? Si nosotros editamos este fichero, vais a ver aquí una parafernalia de cosas. Y bueno, la primera cuestión es que en este fichero los comentarios van precedidos por un punto y coma. Es decir, esto es un comentario, esto es un comentario, esto es un comentario, esto es un comentario. Todo esto es un comentario. De hecho, aquí os está diciendo este fichero dónde puede estar localizado, ¿de acuerdo? Y aquí el punto número 4 te está diciendo, oye, que puede estar definido en el directorio actual de trabajo. Y luego en el directorio del servidor web o directorio PHP, que este es el quinto, ¿de acuerdo? Pero fijaros bien que hay otros antes, ¿de acuerdo? Que esos ya no los conozco el 4 y el 5 principalmente, ¿de acuerdo? Vais a ver que prácticamente está todo comentado y esto es porque por defecto no hay configuración, aunque aquí cada una de las partes os explica exactamente para qué sirve cada cosilla de las que hay comentadas, ¿de acuerdo? Esto de echarle un ojo, esto no lo voy a explicar porque esto es un... De hecho aquí, fijaros bien, esto es la configuración por defecto que hay. O sea, te está diciendo, por ejemplo, que el time zone, por ejemplo, está teniendo en cuenta que es el horario de Berlín. El horario de Berlín, si mal no recuerdo, creo que es... creo que tenemos el mismo. Bueno, ahora mismo no me acuerdo si es el mismo. ¿De acuerdo? El socket por defecto que se utiliza para conectarse a base de datos es MySQL, en el puerto 3306. Y pues bueno, una caché de 2000 kilobytes, etc. Esto es cuestión de ver la documentación de PHP. La documentación de PHP se puede encontrar, si mal no recuerdo, creo que era en php.com. Ahí está todo lo relacionado con PHP. Bueno, lo más importante es cuando cuando estamos trabajando en desarrollo, esto en producción no lo llevéis, ¿de acuerdo? Cuando se está trabajando en desarrollo,
hay una propiedad. Perdón. No era control B. Aquí. Que es error reporting. Veo que. Vale, espérate, es que, claro, lo he abierto en Notepad. Espérate. Que Notepad es muy puñetero. Cuando llega al final ya no lo encuentra. Tiene que estar. Comentado, sí. Aquí. Error reporting. Bueno, no sé si hay otro tag. Aquí. De hecho está descomentado. Fijaros bien. Esto lo que hace es. Te está notificando lo que deberías reportar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo aquí pues te recomienda que por defecto es EOL, en el entorno de desarrollo sea EOL y en el entorno de producción sea EOL deprecated strict. ¿De acuerdo? Y algunos dirá, bueno, ¿qué es esto de aquí? Esto significa los errores que lanza. ¿De acuerdo? Entonces, en producción es importante que se muestren los errores, pero, bueno, depende también en qué contexto. Muchas veces no nos interesa que se lancen los errores en producción, sino que se queden internamente en el log. ¿De acuerdo? Pero muchas veces, si estamos utilizando alguna función que está obsoleta, no queremos darle esa información al usuario, porque eso podría a un hacker darle información. Si, por ejemplo, si hay una función en PHP que en la versión 7 se ha quedado obsoleta y nosotros ejecutamos el script en una versión 7 y sale el error de obsoleto, eso significa que ese error deja de estar, esa función deja de estar disponible, no se puede ejecutar y por tanto el hacker va a saber que al menos se está corriendo una versión X del mismo, ¿de acuerdo? Por eso, en la medida de lo posible, evitarlo. En desarrollo es recomendable que imprima todos los errores. Así que lo ideal es dejarlo en un EOL. ¿De acuerdo? Algunas personas cogen y aparte del EOL, lo que hacen es... perdón. Cogen y le marcan un streak aquí. Y lo guardan. ¿De acuerdo? EOL simplemente son todos los errores, incluye todo. De hecho, no hace falta. Mucha gente le mete esto, pero realmente no hace falta. Así que yo normalmente se lo quito. Yo normalmente dejo el EOL solo. ¿De acuerdo? Y luego, ENOTI son notificaciones y streak son errores críticos. ¿De acuerdo? Yo por aquí le digo que lo muestre todo directamente. Si queréis que no muestre las notificaciones, es decirle todo, que muestre todo, pero que no muestre lo que son notificaciones y el strict. Y luego está pues el deprecated, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pues mi consejo es que lo dejéis en EOL. En producción, sí, en producción os recomiendo que pongáis EOL, el buzonillo este con deprecated, porque no nos interesa que salgan aquellas funciones que están ya deprecadas para no darle información, y el strict tampoco, porque el strict, digamos que el strict simplemente es errores de formato. Es decir, se utilizan cosas de que dices, esto sí es correcto, pero no deberías usarlo así. Exactamente. ¿De acuerdo? Una vez que lo tengamos cambiado, cogemos, le damos a guardar y hay que, si no habéis parado el servidor, hay que parar y volver a encender, porque tiene que coger los cambios, ¿de acuerdo? Ya está ejecutándose. Y ahora, lo siguiente. ¿Dónde se colocan los ficheros de PHP? Los ficheros de PHP... perdón, ¿dónde están? Aquí. Los ficheros de PHP, por defecto, en nuestro sistema local, se almacenan en esta carpeta llamada htdocs.
¿De acuerdo? De hecho, fijaros bien que ya tenemos cosas. Si ahora mismo nosotros cogemos y ejecutamos http localhost, bueno, el 80 no haría falta. El 80 es el puerto que ya está implícitamente cuando haces una conexión. Si tú no se lo pones, esto lo lanza al puerto 80. Esto y esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahí. Espera, es que tengo el trackpad encendido. Ahora. Barra index.php. Y vemos que sale una página de configuración de Champ, que es lo que había en el... Es este fichero de aquí, ¿de acuerdo? Es este fichero de aquí. De hecho, Webalizer está vacío, no tiene nada. Esto no tiene nada, ¿de acuerdo? Estos son ficheros que ha metido él, imágenes, etcétera. ¿De acuerdo? Todo lo que vamos a meter lo vamos a ir metiendo aquí dentro, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues vamos a empezar a ir metiendo cosas. Porque si no me diréis, bueno, has dado vídeo y no has dado nada. Así que bueno. En primer lugar, aquí lo que os recomiendo es, abrir en dicho entorno de trabajo. Y ahora, si mal no recuerdo... Claro, el área de trabajo no está guardado porque es un código workspace. A ver si me acuerdo dónde era. Un segundo. Que aquí nunca me acuerdo dónde es. Un segundo. Sí, es archivo, abrir carpeta. Y nos vamos a ir hasta la htdocs. Y le damos. Vais a ver que se recarga. Le decimos que sí. Y ya lo tenemos cargado. Bueno, vamos a crear el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear una nueva carpeta. Y le vamos a llamar prueba 1. Y dentro lo que vamos a hacer es coger y vamos a crear un fichero index.php. Y ahora, bueno, vuelvo a dar el error de validación. Que bueno, esto en Visual Studio Code no sé cómo se configura, pero bueno, como vamos a guardar los ficheros, siempre se puede hacer la prueba inmediatamente, así que no es problema. Entonces vamos a cerrar aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, mucha gente, bueno, voy a hacer el típico ejemplo que hace todo el mundo, aunque lo veo un poco absurdo, que es, vamos a probar que va, pero es que ya hemos probado que va. Pero bueno, esto no lo tenéis que hacer nunca, ¿de acuerdo? Pero PHP viene con una función que nos permite imprimir lo que es la configuración del la información del servidor. Y es la función php info. ¿De acuerdo? Si nosotros guardamos esto y ahora nos vamos aquí a... Esto se ha ido a las prueba 1 barra. ¿Veis que carga esto? Y todo esto es la información de nuestro servidor. Está diciéndote qué fichero de PHP ini está utilizando, la versión de PHP, cuando se compiló, los módulos que tiene registrados, los flujos, los sockets que utiliza. He hecho los módulos que utiliza. Esto está por aquí, ¿no? Sí, es esto, core, lo que soporta y lo que no soporta. A ver, ¿por qué? ¿Por qué os estoy diciendo esta función? Esta función viene muy útil cuando contratéis el hosting. Porque cuando contratéis el hosting, esto os va a decir todo lo que tiene y lo que no tiene. ¿De acuerdo? Si no tiene lo que no os guste, o sea, si no tiene lo que necesitéis, vais a tener que pedir que por favor os lo habiliten de alguna manera, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalle porque esto es mucho.
mucho y no sé, la mitad de las cosas no sé para qué sirven, así que nada. Pero bueno, que sepáis que está esto. Pero bueno, vámonos a cambiar de ejemplo y vamos a empezar ya con lo que es la propia teoría del curso. ¿Cuánto llevamos? Bueno, al menos vamos a dar una cosa muy básica. Bueno, como hemos dicho, un fichero PHP se preprocesa y se convierte en un documento HTML que se muestra en el navegador, porque el navegador coge el código HTML y lo renderiza. Entonces, ¿se puede entonces compaginar código HTML con código PHP? Sí. Lo primero de todo que os hagáis la idea es que el código PHP es todo aquel código que va entre las etiquetas, entre estas dos líneas. Que de hecho puede ir en la misma línea, no hay problema, ¿de acuerdo? Puede ir en la misma línea, no hay problema. Puede ir en la misma línea o puede ir en varias. Todo lo que esté abarcado dentro de estas dos se considera código PHP. Y todo lo que esté fuera se considera texto plano. ¿De acuerdo? O sea, aquí nosotros ponemos esto es texto plano y nosotros lo enviamos al servidor, sale este texto plano y no sale nada de lo que había aquí dentro. ¿De acuerdo? O sea, aquí nosotros ejecutamos. Ahora mismo no os preocupéis por lo que voy a escribir. ¿De acuerdo? Si ahora nosotros ejecutamos, veis que lo que he puesto de 5 no sale por ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que esté aquí aplica. De hecho, este código PHP puede ir intercalado dentro del código HTML. Entonces, nosotros podemos coger... nunca sé por qué no me sale lo de aquí. Bueno, espera, lo he puesto bien. Es que nunca sé si lo pongo bien, ¿sabes? Porque muchas veces no sé por qué no me lo pone. Bueno, a ver, vamos a seguir. Por ejemplo, tenemos esto, ¿de acuerdo? Escribimos el body. De hecho, no sé tampoco por qué no me los cierra. Y barra HTML. Tenemos esto. Y, por ejemplo, vamos a decirle en el body un P. Y, por ejemplo, dentro del P queremos poner un texto. Claro, uno dirá, bueno, puedo poner el texto normal. Esto es un texto normal. Pero imaginémonos que este texto viene dentro de una variable que se ha inicializado más arriba. Entonces, nosotros podemos colocar estas llaves que os he explicado, que es el menor interrogante PHP. Claro, si yo ahora lo dejo así, todo esto es código PHP. De hecho, si lo ejecuto, vais a ver que da error. ¿De acuerdo? Y da error porque estos no son instrucciones de PHP. Esto es código HTML, ¿de acuerdo? Pero si lo dejo fuera... ¿Veis que se ejecuta y pone esto? Espera, ¿esto es un texto normal? Sí, correcto. Esto es un texto normal. Es correcto. Es un texto normal y lo mete como un párrafo. De hecho, para que veáis que funciona, le vamos a poner un font weight de bold. Y esto debería ponerlo en negrita si no me equivoco. Ah, correcto. Lo ha puesto en negrita, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que vaya en las etiquetas PHP, o sea, entre estas dos, se considera código de PHP. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, ahora mismo lo voy a poner en una variable, veremos variables en el próximo día. Por ejemplo, vamos a poner esto es el texto en PHP, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner el texto en HTML.
aquí nosotros podemos escribir otro párrafo, le vamos a poner lo mismo, que esté en negrita. Y aquí le podríamos decir lo mismo, PHP. Y hay una instrucción, bueno, hay dos instrucciones, que es, una de ellas es echo y la otra es print, ¿de acuerdo? Veremos la diferencia el próximo día. Que nos imprimen estas cadenas de texto. Entonces, podemos decirle que imprima $V. Las instrucciones en PHP tienen que acabar en punto y coma, ¿de acuerdo? Igual que en Java, y aquí cerramos. Y luego le ponemos el P. Vamos a ejecutar. Y veis que pone, esto es el texto en PHP, ¿de acuerdo? Lo que hemos definido en esta variable de aquí ha acabado aquí, ¿de acuerdo? Pero podemos llegar más lejos, ¿de acuerdo? Podemos decirle que escriba toda la etiqueta HTML. En este caso, ya entre comillas, porque esto forma parte de una cadena de texto, le podríamos decir esto punto... Bueno, esto lo veremos en varios días, pero simplemente para que os hagáis una idea. Barra VP, comilla, punto y coma, y aquí el cierre. Y este P lo quitamos. ¿De acuerdo? Esto va a dar el mismo, debería dar el mismo resultado. De hecho, veis que da el mismo resultado. Si nos vamos al código de la página, veis que ha puesto un font weight bold. De esto es el texto en PHP, ¿de acuerdo? Ha puesto exactamente el mismo texto. ¿De acuerdo? Por tanto, el código PHP puede estar intercalado y el número de veces puesto. Nota importante, ¿de acuerdo? Cuidado con olvidaros uno, ¿de acuerdo? Depende de donde lo hayáis dejado de abrir, puede que se produzca este error, diciéndote, oye, que estoy esperando algo. Puede dar o un error de instrucción, diciéndoos, oye, que no reconozco la instrucción, ¿de acuerdo? Voy aquí, ejecuto y no veo la instrucción. O el que más probable es que os dé, es que os diga que le falta le falta la instrucción de cierre, ¿de acuerdo? Esta instrucción de cierre. Por tanto, es un error muy típico, ¿de acuerdo? De hecho, suele ser uno de los más típicos. Olvidarse de un cierre. Mi recomendación es que abráis y cerréis. Si os lo pone el IDE, mejor todavía, ¿de acuerdo? Que abráis y cerréis. En Java no hay que preocuparse de eso. En Java hay que preocuparse principalmente de las llaves. Pero en PHP es muy importante, aparte de las llaves, si hubiese llaves, que las hay, es importante de que no os olvidéis de poner cierre de estas etiquetas. Estas etiquetas, hay 4 maneras de escribirla. La correcta, la única que se considera verdaderamente correcta es la que os he puesto. Es menor interrogante PHP. Pero debo deciros que es también completamente válido escribirlo así. Pero esto trae un pequeño problema. Bueno, de hecho, seguramente no lo he probado, pero fijaros bien, que incluso esta versión de PHP no lo interpreta correctamente, ¿de acuerdo? Según la versión de PHP, os lo va a interpretar correctamente o no. Y también según la configuración. Por defecto, la única configuración que es válida es la de PHP. Pensaba que esta también estaba, pero bueno, se ve que cuando estuve trabajando en el otro lo tocamos para hacerlo al revés. Pero muchas veces os vais a encontrar con esto. ¿De acuerdo? Que sepáis que eso es lo mismo que esto. Pero simplemente es lo que se denomina un short tag. O un atajo, ¿de acuerdo? Es una etiqueta de atajo, directamente. Luego, hay otra manera, pero esta yo no la he visto nunca, que es que dentro de la etiqueta head, o bueno, también puede estar dentro del body, bueno, sí, da un poco de igual, escribáis un script language igual a PHP
cerréis. No sé qué le pasa. Miraré a ver si es que me falta algún plugin, porque en el del trabajo sí me pone sí me pone las etiquetas de cierre. Y aquí escribís el código. No la recomiendo. Yo al menos nunca la he visto funcionar. Sé que existe, ¿de acuerdo? Pero yo no la he visto nunca. La otra sí, la del interrogante solo sí la he visto. Bastantes veces. De hecho, yo creo que así es como se hacía más al principio. Pero ahora la estándar es esta. Principalmente, ¿de acuerdo? Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Sí, perfecto, 45 minutos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya el próximo día ya sí vamos a full. Lo primero que veremos es la diferencia entre print y echo. Es muy ligera, ¿vale? La diferencia es muy ligera. Y ya daremos variables, que bueno, ya lo hemos visto, variables. Ya habéis visto una variable, pero qué relación debe seguir una variable. Y ya veremos otro tipo de instrucciones que es include once, require y require once, que es para incluir otros ficheros PHP, ¿de acuerdo? Pues nada, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Así que nada, nos vemos y hasta luego.